ya 45 minutos en la hora 11. Este es un buen momento para saludar al profe que se suma para empezar a charlar un poco de historia en esta mañana casi mediodía. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Qué tal te trata este martes? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, saludos a la audiencia. Bien, muy bien, con un día maravilloso y atentamente escuchando lo que decías, compartiendo algunos conceptos, por supuesto, ¿no? Otros no tanto, pero bueno. Sí, hoy tenemos una fecha bastante conmemorativa de hechos trascendentales que cambian la historia argentina, mira. Sí, hoy día en la lealtad popular, hoy el pueblo hacía que Perón siga metiéndose en la escena pública y no lo que él quería, que era, si no me equivoco, irse con Eva Perón a tomar unos mates a Camarones y a vivir en la actividad agraria. Finalmente el tipo, encolumnado, ¿no?, por todo este movimiento que supo despertar, bueno, dijo vamos por todo y fue a la presidencia y ganó al año siguiente. Sí, la verdad es que hoy se daba un hecho de cómo desde la ceniza te levantás como el ave fénix, cómo estando en el suelo das vuelta a un resultado, convencés al jurado en el último round, porque realmente sí, ese pedido que él tenía de hablar con Farrell para que se vayan a vivir junto a la Patagonia, era producto de que, bueno, ya sabía que se le había terminado todo porque el general Ábalos y un compendio de oficiales no compartían la envidia, la desconfianza, la visión de futuro, porque veían mucho talento en este coronel, desde que encima atendía a los pobres, hablaba con esa gente indeseable, empezaba a posicionarse. Pero también, más que nada, el paso inicial era que había comenzado como ministro de guerra, a los 5 meses Farrell en este gobierno corrupto de 1943 lo había nombrado vicepresidente, y de esa insignificante subsecretaría de trabajo comenzó a convertirse en secretaría y ya comenzaba a tener prácticamente en lo funcional un ministerio más, atendiendo a los sindicatos que a él le parecían potables, a los dirigentes que le parecían potables, no estos de izquierda, digamos, muy revolucionaria que no negociaban con nadie, haciendo convenios en una etapa que ella en un gobierno de facto se podía decretar y aplicar. Por supuesto, todo era un tiro para la justicia, un tiro para los olvidados, los ninguneados, ¿viste? Los que están del otro lado del barrio privado. Y espontáneamente Gerardo se adelantó, las bases superaron a la conducción porque lo que se había planificado con Cipriano Reyes, con un compendio de dirigentes gremiales, especialmente de Berisso, de La Plata, para el día 18 se adelantó, se le fue las manos a la conducción y quedó, bueno, el famoso acto consagratorio que va a ser el 17 de octubre de 1945, ¿viste? Que dicho sea de paso, Gerardo, se fue a elecciones, el Partido Laboral fue a elecciones, pero no ganamos por muerte, Gerardo, ¿no? No, el peronismo le costó y de hecho la votación fue en febrero y el resultado se conoció en abril. Digo, llevó bastante tiempo contar esos votos. Sí, lo que es más importante, quedó demostrado una movilización espontánea propia de las bases que sobrepasa la conducción dirigente que quiere tener el control más o menos y lo va perdiendo, las negociaciones de ambas partes no le funcionan y bueno, en esto, en honor a la verdad, Evita no tuvo absolutamente nada que ver, lo que se ve en las películas son películas y nada más, pero y también es cierto que el movimiento se da porque había una estructura del movimiento obrero organizado que había proyectado y planificado, pero bueno, la base espontáneamente actuó, ocupó los espacios que comúnmente eran espacios de privilegio al centro. En esa época al centro no iba gente, estos morochos que eran de lo que hoy vendría a ser el primero segundo cordón del AMBA, ¿no? Pero allí, y en ese acto estratégico y de inteligencia demostrada, este zorro mochilero que era Perón, ya automáticamente anuncia su retiro, cuando eso en una institución como el Ejército no es más ni menos que algo que tiene que ser autorizado, avalado. Él ahí mismo ya anunciaba que se retiraba del Ejército y por otra parte anunciaba también que comenzaba a proyectarse y después, bueno, en un momento que él mismo reconoció, después no sabía qué decir, ¿no? Pero tenía una gran capacidad de improvisación y si había algo que no le faltaba era inteligencia y pensar en el futuro, pensar en la proyección.
muchas cosas no son tan espontáneas, hay cosas tomadas de otros modelos, los planes quinquenales, pero hoy se consagraba producto de un movimiento que, repito, la base había superado a la dirigencia, ¿viste? Sí, me parece que es importante puntualizar las diferencias de Perón con la izquierda. Eso está bueno tenerlo en claro, que él un poco busca mitigar, es como que él pone lo que se llama el fármaco, es un remedio contra la pobreza y a la vez es un veneno, diría la izquierda, porque evita el verdadero cambio, la ruptura con el capitalismo. Pero Perón ordena. No hay que olvidar un detalle muy importante. Perón era muy mediático. Perón era un tipo que hablaba por radio, tenía una oratoria maravillosa, convincente, era un sujeto muy agradable en el trato. Y el peor error que cometió el general Ábalos, que quería ser presidente, y toda esa runfla de guardianes de la moral y las buenas costumbres, de los pilares de la sociedad, de la mejor parte de la sociedad que ellos consideran, le permitieron despedirse por radio. Esa es la peor torpeza que pudieron cometer. Dejar que vaya a la radio y se despida. Eso espontáneamente fue un comunicado que por eso las bases se entraron a movilizar sin necesidad de esperar la orden de la dirigencia. Cosa que a ningún sindicalista le gusta, ¿eh? Ninguno de la CGT estaría contento de que las bases se movilicen solas y que no las pueda controlar. Eso fue un hecho que hay que tener en cuenta. Cuando él se despidió de la radio, inmediatamente toda la calle se copó, se llenó, y cuando, bueno, ya vieron que esto era una demasiada insubordinación para este oficial de grado medio, él era coronel, no era general todavía, inmediatamente lo detienen, lo llevan, y bueno, no contemplaron lo que era la base, lo que él había, la puerta que él había abierto no se iba a volver a cerrar nunca más, ¿viste? Sí, es cierto, qué buena frase, la puerta que se abrió no se va a cerrar nunca más, eso está buenísimo, porque fíjate que ahora, en esta campaña, muchos dicen el fin del kirchnerismo, pero no el fin del peronismo, que siempre se reinventa y tiene nuevas maneras de seguir adelante. Lo más parecido al PRI mexicano, ¿no? Que quizás... Sí, el gran problema que tenemos los argentinos, el gran drama que tenemos los historiadores, cuando viene un extranjero y te preguntan, bueno, ¿el peronismo de izquierda o de derecha? Oh, podrían hacer un simposio con eso. Pero lo importante es que es un movimiento tan amplio que permanentemente se retroalimenta. Hemos pasado por todas las versiones, ¿viste? Sí. Bueno, y a Guillermo Moreno, que me parece que hay que nombrarlo porque creo que es el único peronista todavía con capacidad. Sí, de los pocos que quedan de la vieja guardia, sí. Sí. No, hay que decirle, yo tuve compañeros en Entel que hasta ellos mismos me contaron, sí, yo para entrar acá tuve que afiliarme al partido, ¿viste? Sí, pero bueno, lo que sucede también hay que ver qué sociedad. Muchas veces critican, dice, este tipo, con él no había democracia. Tampoco la había antes, tampoco la hubo después, ¿viste? Es verdad. Bueno, y lo que dice Moreno es que es una especie de acto divino la creación del peronismo, mesiánico, en el sentido de que él dice que Perón quería otra cosa, el líder quería otra cosa y la gente espontáneamente sale y es esa confluencia de dos elementos tan distintos, el líder y la masa, la que termina generando esto, porque no siempre las multitudes se llevan bien con su líder, no siempre se da ese efecto. Siempre, para empezar, nunca el líder argentino, por lo menos, pertenece al grupo que todos lo nombramos. Irigoyen era el presidente de los pobres, pero Irigoyen jamás fue pobre. Perón es el primer trabajador, pero jamás fue laburante, jamás. Era en la época de él. Lo que pasa es que hay que analizar también el contexto de la época. Si uno se pone a analizar un poquito atrás, un par de años atrás, el 4 de junio del 43 estaban aprovechando la apatía que tenía el pueblo, por un gobierno corrupto, inútil, conservador, fraudulento. Los militares encabezaron, digamos, con Rawson, con Ramírez, con Farrell, que fueron reemplazándose uno a otro, entre ellos mismos entraron a serruchar pisos y asumieron el poder, y pocos meses después, y es ahí donde Perón comienza a tener desde la nada, desde este organismo que no va a tardar en elevarse a nivel ministerial, que va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahí Perón desarrolló una intensa tarea en el campo laboral, que se vio plasmada, digamos, ¿en qué sentido? Por primera vez se vio plasmada sin tener que pasar por Cámara Alta, Cámara Baja, porque era un gobierno de facto, pero ¿qué pasaba? Esta actitud de que era mejora salarial, indemnización por despido, jubilaciones, tribunales, aquellos imbéciles que hablan por los podcasts y dicen
cuál fue la primera jubilación. Señores, la primera jubilación es verdad que fue ante Perón, pero un determinado sector y nada más. La de tipo universal y equitativa la dio recién el peronismo, las mejoras salariales, la indemnización por despido, la jubilación, los tribunales de trabajo. En este sentido, digamos, el Estatuto del Peón, por ejemplo, fue una de las medidas sociales que ni siquiera el peón la quería, porque fue algo impuesto desde arriba. ¿Viste? Es como la votación, quiera el pueblo votar. Acá hay que tener exactamente eso. En este sentido, digamos, bueno, decía, el Estatuto del Peón fue una de las medidas sociales que de mayor trascendencia. ¿Quién iba a pensar que esto, hasta el día de hoy, el peón rural es un sujeto completamente olvidado? Y eso fue por decreto, un decreto hecho en octubre de 1944, que señala el comienzo de una protección legal del trabajador rural, y que era producto dada no de las bases, sino de la conducción, ¿viste? Sí, y quiero decir, profe, que a la clase media le fue muy bien con el peronismo. Se produce la clase media, que en ese momento no existía el concepto, no estaba difundido, y mucha gente pudo tener su primera casa durante la época del peronismo. ¿Y por qué hablo de clase media? Porque el trabajador raso tampoco es que le fue recontra bien. Digo, tuvo mucha asistencia del Estado más que antes, pero los que más se enriquecieron y beneficiaron fueron los sectores medios con el peronismo. Sí, fue la única vez que hubo una inflación positiva. Claro. ¿En qué sentido? ¿Qué es la inflación? La inflación en términos económicos la eleva el precio de los bienes y servicios. En la época del peronismo hubo inflación, ¿viste? Lo que dice Rubio Ojo Claro es una invisibilidad, ¿viste? Cuando dicen en qué época se la adjudican. Pero que no una inflación porque era... Que también es una pregunta que, digamos, si un producto es demasiado demandado, ¿por qué no se fabrica más productos? Pero bueno, esos son términos por economistas. Pero en esa época el mayor consumo de que era leche, vestimenta, no eran joyas ni autos 0 kilómetros. Sí, y una época sin tantas multinacionales en la Argentina, ¿no? Era una economía un poco más sencilla que esta. Sí, sí. Ojo que la presencia inglesa era muy fuerte y dominaba... No nos olvidemos que, por ejemplo, Pinedo, que era un empleado de la banca privada, todo lo que se hacía pasaba primero por un... Bueno, eso fue lo que cambió. Ya en 1944 el general Emilio Farren, cuando lo nombra Perón, comienza a transformarse las cosas. Y lo que pasó el 17 de octubre de 1945 fue que miles de trabajadores, que provenían principalmente del Condado Industrial de Gran Buenos Aires, se acercan a la Plaza de Mayo reclamando la presencia de este general de los trabajadores, ¿viste? Sí. Y bueno, la CGT se vio desbordada y hay una fuente histórica interesante de los debates que está explicando cómo se le escapó de las manos a los muchachos, ¿viste? Pero vos decís que son las bases que espontáneamente salieron sin las conducciones sindicales de cada rama. Eso fue... Exacto, no fue sin la orden de avance de todos los dirigentes, de Silverio Ponteri, de muchos, digamos, de muchos que inclusive de los que se borraron también, ¿no? De Nicolás Campos, de Cresta, de Potro y Proti, mucha gente que también no quiso estar comprometida en esa situación. O sea que el plano de negociación siempre entre la dirigencia obrera organizada y la patronal no es nuevo, siempre existió, Gerardo. Sí, tal cual, profe. Bueno, te propongo... Además, el 16 de octubre hay fuentes históricas escritas que muestran cómo fue el acalorado debate del Comité Central de la Confederación de la CGT, que declaró una huelga general, pero a partir de la hora cero del 18. Un día después. La hora era cero. Claro, esto que se adjudican los compañeros de la CGT y se llenan la boca, a los efectos históricos hay que decir que la huelga se había declarado para el día 18 como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción oligárquica del capitalismo. O sea, cuidar las conquistas gremiales, no pedían tampoco que vuelva el general, no seamos hipócritas con eso. Que la base sí lo quería, no hay ninguna duda, pero esta dirigencia, con un espacio de poder acomodaticio, no había logrado eso, no había buscado eso. Bueno, en algún punto también entendían que se estaban quedando ellos mismos sin liderazgo ante la figura de Perón, ¿no? Digo, inteligentemente buscaban ellos defender...
¿no? Es doble, Gerardo. Así como Farrell y Ábalos veían, Ábalos especialmente, que lo veía de muy mal gusto que este joven insolente, no tan joven, pero no era joven ya en esa época, era viejo para esa época, pero Ábalos, que era el que soñaba ser presidente, no le gustaba como este coronel le estaba moviendo el piso a todo el mundo, ¿viste? Claro, exacto. Y profe, te propongo una pausa y a la vuelta desarrollamos algo más y metemos otros temas, ¿te parece? Sí, cómo no, sí, que son de igual trascendencia, ojo. Sí, hay otras cosas también, otras figuras que recordar y desarrollar algún elemento más de este recuerdo de cómo hace 76 años cambiaba la historia de la Argentina. Pausa y ya seguimos. Discúlpame, lo que hay que decirle es que tienen que leer las 20 verdades peronistas. Es una buena manera de ver cómo arranca esto y qué cambió, ¿no? No, pero ahí tenés, el general nos enseñó el Padre Nuestro también, ojo, no seamos hipócritas. Sí, era clarísimo. De hecho, las notas de Perón hablando tiene una sencillez que llega al corazón. Exactamente. Bueno, tenemos 12 del mediodía, ya volvemos y arrancamos la última hora del Gira Noticias. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos el Gira Noticias, 8 minutos transcurridos en la hora 12 y seguimos conversando con Raúl, con el profe, en este caso cerrando algunos conceptos del peronismo y metiéndonos con otras dos figuras históricas de este día. Yo, profe, lo que te quería preguntar es la relevancia de esta fecha. Esto que decís, la puerta que se abrió y no se va a cerrar más, es como que la fecha se construyó, ¿no? En el día fue... Tiene mucho de mito, Gerardo, tiene mucho de mito y eso es parte muy común en la historia. Pero hay que reconocer que de la capacidad de improvisación impresionante que tuvo el 17 de octubre, porque... representa un antes y un después de la historia entre 1943 y 1946, ¿viste? Digamos, pero confluyen diferentes fuerzas políticas y sociales en ese grupo se encontraban trabajadores, empresarios, militares, porque los militares tenían esta participación nefasta que duran muchos años, movidos por civiles atrás. Sí. Pero ya Perón en 1944 se había convertido en un hombre fuerte de esa revolución del 43, digamos, con la Secretaría de Trabajo, y fue moldeando una situación en favor de que el movimiento obrero organizado tenga un rol fundamental, ¿viste? Que nunca más se recuperó, el 33% se cumplió solamente en el 70 y después nunca más ningún presidente peronista respetó eso en la conducción. ¿Qué cosa, profe? Se decía que el 33% de la Cámara de Diputados tenía que estar conformado por integrantes del movimiento obrero organizado. Nunca más se cumplió eso. Solo nunca pasó más. En el 73, mirá. Sí. Bueno, así terminó todo, ¿no? Sí, bueno, pero es culpa de los propios compañeros, culpa de los propios compañeros. Bueno, y está bueno que hayas dicho 1973 porque una de las figuras de este día es López Rega. Nacía un 17 de octubre y sé que en esos años, 73, 74, un poco arruinó al peronismo, ¿no? Porque o al país, es una figura muy siniestra. Que generó el más nefasto, el peor monje oscuro que hemos tenido en toda la historia. José López Rega era un tipo que fue conocido por fue nadie, fue un político improvisado, policía, escritor, no puedo decir que haya sido escritor porque escribió un mamarracho sobre esoterismo, pero conocido por la influencia que tuvo sobre Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Él pertenecía, capaz porque también pertenecía a esta logia de la propaganda DUE, que también digamos, Macera perteneció a ese grupo, y también por haber organizado desde su cargo de ministro de Bienestar Social la AAA, aunque no hay un grupo paramilitar, terrorista si los hubo, donde como todo el lugar no va a encontrar fuente, pero no cabe ninguna duda que este era el que lo dirigía, ¿viste?
No cabe duda de que era él el que lo dirigía, ¿no? Sí, era un grupo terrorista o de ultraderecha que practicó atentados, asesinatos selectivos, ¿no? Para combatir a la izquierda que se estaba posesionando. Pero lo que más se recuerda es digamos, bueno, primero puso al yerno como presidente a Lastiri cuando estaban por allá, digamos, le devuelve el poder como se había acordado, y comenzó a tener un espacio de poder peligroso, ¿viste? Sí. Por eso muchas veces hay que mirar con mucha inteligencia a esta vieja desgraciada que todavía vive, y que si abriera la boca podría dar un montón de información para que la justicia pudiera seguir trabajando, que es Isabel Martínez. María Estela Martínez, Isabelita, María Estela Martínez de Perón tuvo la suficiente inteligencia de sacar de este sujeto que era un Rasputín, ¿viste? Sí, ahora estaba pensando, digo, no hay ningún papel en el que él figure nada de la AAA y sin embargo... No vas a encontrar ni organigramas ni nada porque era típicamente organizado de esa manera, ¿viste? Claro, bueno, entonces hicimos bien en el anuncio por nuestro canal de Instagram, pueden seguirnos, @elgiranoticias, allí pusimos ideólogo de la AAA, porque nuestra... Sí, ideólogo, gestor y coordinador de todo ese tipo de cosas, ¿viste? Sí. Digamos, ya en 1973, después de las elecciones, con el triunfo de Cámpora, ya Perón lo había enviado a ocupar la cartera de Bienestar Social. ¿Y Perón sabía lo que estaba haciendo este tipo, lo que estaba por hacer? Sí, y lo utilizó como mecanismo, porque antes este Ministerio de Bienestar Social se lo había ofrecido a los montoneros, y sin que Montonero aceptaran. Entonces él inteligentemente lo ocupó, digamos, se había puesto, él se opuso a medidas de sujetos como Esteban Ricci, que era un sujeto de izquierda, ¿no? Y comenzó a organizar lo que Perón quería, que era la limpieza de zurdos que se habían metido en el gobierno. Perón fue mucho más duro todavía. Perón tuvo términos mucho más groseros. O sea que Perón le llenó de gente de izquierda, no es esas las palabras, pero que le había llenado el gobierno de gente de izquierda y otros sujetos de sexo dudoso, por no decir la palabra tal cual, ¿no? Sí, no. Una cuestión de buen gusto, nada más. Y después Perón llegó a decir a la fuerza, se la combate con fuerza, yo soy experto en el asunto. Lo que pasa es que desde el exilio habló de la juventud maravillosa, diciendo que cuando la violencia de arriba se ejerce injustamente, la de abajo no es violencia sino justicia. Pero bueno, lo que pasa es que después vio que no podía controlar a estos muchachos. Sí, ¿viste? Aparte ya había llegado él al poder, o sea, déjense hinchar, ya está, cortémosla con la revolución. Ya estoy yo, ya listo, suficiente, guardemos los fierros. Y los montoneros, el AR, por supuesto, en ningún momento pensó en eso, porque no les importaba la democracia. A nadie le importaba la democracia en esa época, Gerardo. No era un reclamo. Ahora pasa lo mismo, pero porque no le ven beneficio. Pero eso está bueno que lo digas, porque en los 70, ¿no? En la época de la dictadura de Onganía, ¿la gente pedía democracia o era revolución y fuera al fondo, no? Era como un mensaje... Sí, no, en el 66 en adelante se pedía revolución, ¿viste? Y estos grupos mesiánicos de esta juventud iluminada, llámese Montonero, Farco y todas las siglas a vida y por haber que pudimos tener, lo que buscaban justamente era, es más, querían un golpe de Estado, después de ese golpe de Estado nos vamos a posicionar y cuando la población esté harta de este gobierno, de esta dictadura, nosotros vamos a lograr la adhesión de las masas. Lo que pasa es que estaban alejados de las masas. Hablaban de quien no conocían, como pasa ahí con muchos políticos que son expertos en hablar de lo que no conocen. Bueno, a esta gente le pasaba exactamente lo mismo. Y culpa de eso aparecen estos seres oscuros, como va a ser José López Rega, que cuando regresó Perón al país, repito, López Rega quedó como integrante del comité organizador, por lo que se lo consideró siempre el instigador de la emboscada del ala derecha del peronismo a la izquierda en lo que fue la masacre de Ezeiza. Ajá, que lo recuerdo muy bien porque yo pertenecía a un sindicato cuyo dirigente la adjudicaba, Rucci la adjudicaba directamente la participación activa de las Fuerzas Armadas ahí, que era Aguillán, ¿viste? Bien, así que una época en donde el peronismo estaba muy dividido, con estas diferentes fuerzas, y López Rega desde el poder, con el silencio de Isabel Perón, fue procediendo a estas muertes, que mi pregunta es...
¿quién desarma la guerrilla en la Argentina? Porque sabemos que en el 76, ya cuando llega el gobierno militar, ya estaba desarmado el movimiento armado. ¿Lo desarma la AAA? ¿Lo desarma el ejército? Entre los dos, ¿habrá habido operaciones conjuntas? No cabe en duda que algunas operaciones por lo menos tenían conocimiento, como tampoco el ERP desconocía lo que hacía Montenegro y viceversa. No, lo desarmaron los militares, ¿viste? A los militares se les puede adjudicar muchos efectos, pero en eso fue lo que desarticularon militarmente a la guerrilla. Y después se cebaron y se pasaron de rosca del 76 en adelante. Lo que pasa es que el 76 en adelante fue un movimiento desorganizado, donde hubo todo tipo de miserias, No es que ejército, fuerza aérea y marina se disputaron espacios de poder de una forma escandalosa. Macera estaba más preocupado en recuperar, primero que también pertenecía al mismo grupo que había pertenecido José López Rega, porque López Rega desaparece misteriosamente, ¿no? Él asciende al poder, él tiene el apoyo de la propaganda, así como lo ves, este ser insignificante tuvo apoyo de la propaganda DUE y hasta elementos de la CIA que lo apoyaban porque le respetaban ese uso para policial que conocían a la AAA para combatir con... No nos olvidemos que ya el 25 de septiembre de 1973 a Perón le matan a José Ignacio Rucci para cobrarle. Y bueno, ahí se desató el infierno y vino la peor época de la historia. Después López Rega, en su exoterismo, en su petulancia, van a cometer atentados contra el senador radical Solari Irigoyen, conocido en nuestra provincia, ¿no? El atentado dirigido contra Almirón, pero después cuando ya comenzó todo el movimiento obrero organizado a ponerse en contra de ellos, se le hace el primer paro Isabel. Una de las primeras acciones que se hace es fugarse Perón, López Rega, José López Rega. ¿Desaparece? Desaparece. El 11 de junio de 1975 renuncia a su cargo tras las violentas reacciones. Y porque el plan económico que había hecho Celestino Rodrigo, nosotros ahora que vamos a tener un macanudo, Dios nos lo permita, este rubio alto de ojos claros que tenemos, y bueno, lo que provocó Celestino Rodrigo fue una reacción inmediata de las masas, que se movilizaron, la famosa frase Isabel Coraje al brujo del herraje, y ahí desapareció. Isabel tuvo la suficiente inteligencia de sacárselo de encima. Bueno, ya que nombraste un par de cosas de coyuntura, déjame sumar dos datos económicos que estuve viendo este fin de semana. Supuestamente el mercado pronostica una devaluación del 20% en el dólar oficial al día siguiente de la elección, y para el 10 de diciembre el mercado, o sea, la City porteña, habla de 100% de devaluación. Así que cuando hablas de Rodrigazo es algo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y claro, la diferencia es que este Rodrigazo te lo están avisando. Sí, te están diciendo, claro. Ya ayer dijeron el boleto vale tanto, se lo están diciendo. Es que en realidad, profe, más que una hiperinflación, lo que va a haber es un rodrigazo, o sea, un sinceramiento de los precios con sinceramientos del 100, 200%. Hiperinflación es 1000%, ¿no? Son cifras mucho más altas. Para que haya hiperinflación nos haría falta un billete de 50.000, de 100.000 pesos, que aumente la circulación del dinero, y bueno, ahí sí se va a complicar, pero por lo pronto se viene un sinceramiento como el del 75, y digo, cuando se fuga López Rega en ese momento, ¿no vuelve más o vuelve en un momento? No, desaparece, se va con una valija con dinero, ya el 11 de julio del 75 renuncia, al poco tiempo sale en un viaje, es nombrado embajador itinerante en España, es un cargo que me gusta, embajador itinerante, me fascina cómo se han inventado cosas, ¿no? El término es tremendo. Claro, es nombrado embajador itinerante en España y es un viaje protocolar para cumplir sus funciones y desaparece. Después va a aparecer muchos años después, me acuerdo porque el 27 de febrero del 86 lo arrestan en Miami. Le piden la extradición por fraude, conspiración, malversación, un compendio, y murió, digamos, preso. A los 72, el 9 de junio murió el 89, haciendo grandes predicciones. No es raro, y hay que decirlo, todos los presidentes, y lo digo como hijo de bruja, ¿no? Mi madre era tarotista,
y te sorprendería los clientes que llegó a tener. ¿Cuántos años? Pero un par de preguntas de López Rega. ¿Cuántos años estuvo preso en este final de su vida? Y después, cuando hablamos del brujo, contá un poco qué tipo de cosas hacía López Rega. Él hacía exoterismo de tipo, en esa época era astrología y un compendio de cosas que ¿Pero te tiraba las cartas del viejo? Sí, la quiromancia, el tarotismo, en unas sectas interesantes. Hay un libro de él muy interesante, pero no lo vamos a promocionar porque es un sujeto que tiene que pasar al olvido. Ahora, ¿y Escuela Científica de Basilio? Porque... No, eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. La Escuela Científica de Basilio la recibió Perón en su momento. Claro, por eso te para preguntaba. Quitarle poder a la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con eso. Pero ¿Perón iba o no? ¿Perón iba a la Científica de Basilio? Ellos te dicen que sí. Bueno, también los masones te dicen que sí. Los masones te dicen, los masones no, en secreto, vos podés ir a la iglesia, a ver, charlar con ellos. Cuando hablas con ellos, todos te adjudican que los miembros más expectantes de la historia mundial son integrantes de sus logias. ¿Viste el capítulo de los magios de los Simpsons, no? No, Gerardo, fue un muy mal ejemplo. Bueno, pero igual, fuera de joda, a lo que voy es que yo conozco a algunos masones. ¿Vos conocés masones? Sí, he conocido masones. ¿Viste? Pero están por ahí, es muy loco. Pero No, pero la masonería no tiene nada extraño, es una iglesia legal, formal, emana en la calle Talcahuano, tiene una sede más grande. Sí. Vos llegás y tratás con ellos, y son muy amables, muy agradables para tratar. Lo que pasa es que consideran que vos para iniciarte tenés que tener unas formaciones previas. No se brinda el conocimiento, no te dan la fruta masticana, vos tenés que ganar conocimiento. Me causa gracia. Bueno. No, porque todos los presidentes han tenido... Menem tenía una tarotista que tenía tanto poder que el hijo ocupó un cargo judicial muy importante sin ser abogado. ¿Viste? Tremendo. Y bueno. todos tienen... Bueno, tenemos a Milei que yo no lo creo, yo eso no lo creo. ¿Lo de la hermana que es vidente? No, que sea evidente, que sea medio, no hay problema, pero nadie llama a un perro. ¿Qué te va a decir el perro, hermano? Supuestamente él dialoga con Conan y toma decisiones de esa manera. Hay unas cosas muy oscuras. Después se filtraron imágenes de la hermana. Hay mucho de esto. Chile ha tenido a Vicuña Maquena, Monza, nosotros también tuvimos lo nuestro. Estados Unidos ha tenido a Taft, ha sido Madero, el presidente Madero de México también. Antes tomó una decisión, y Macri no trajo a Ravi Shankar. Por eso no nos tenemos que sorprender que este sujeto haya ocupado, este triste policía, cabo de policía, que llegó a ocupar la custodia de la casa de Eva Perón, pero porque como policía le tocaba, llegó a ser ministro y jefe de policía. Hay que tener méritos para eso, ¿eh? Sí, y terminar ahí preso, pero todavía proveyendo de servicios vinculados a estas artes, la verdad, muy llamativo, es cierto. Algún talento hay, aunque sea humano. Alguna virtud tiene que tener para que a Perón lo convenza. Bueno, ¿qué pasa? Que Perón, que no quería atender, lo usaba este sujeto. Y siempre son muy serviciales. No, él no estuvo preso mucho tiempo, Gerardo, ¿eh? Bueno. Tuvo 3 años preso y se murió en la cárcel, pobre. Bueno, ya que estamos, recordemos, Perón, Libra, ascendente en Capricornio, Luna en Leo, López Rega... Usted ya entró en la variante. No, digo... Bueno, usted ya entró por eso, ¿no? López Rega también de Libra, profe. Los dos, eran dos librianos. Sí, me hace recordar una película que vi con respecto a la cinta. Bueno, te propongo, si querés, hacemos una pausa y charlamos un poco de Mosconi. Pero digamos, al final, digamos, lamentablemente, ¿no? En el 86 lo detuvieron y murió en el 89, a los 72 años. Muy poco. Pero un tipo completamente exotérico, qué sé yo, hay cada gaucho en la pampa, usted no se lo imagina, Gerardo. Y todos los presidentes han tenido esta gente exotérica, rara, todos estos brujos que yo le digo, para elementos de consulta. Está la numeróloga de Massa, ¿no? También. Mire, yo por ejemplo he conocido clientes de mi vieja que primero hacían los estudios de estadística, probabilidades, y cuando les tocaba estudiar al azar se iban a arrojar los naipes con mi vieja. Pero hay gente que hace al revés, y ahí está el error. ¿Viste? Cuando vos primero ves las predicciones de
del mago Fafá, y después a partir de ahí haces tus políticas de Estado. Eso es una locura total. Claro, primero jugá, después en todo caso... Cuando tenés un imbécil como Mauricio Macri, que tenemos que pensar en estado espiritual, y te habla a Ravi Shankar. Entonces listo, estábamos perdidos, hermano. Claro, bueno, su monje negro fue Marcos Peña, del que se arrepiente. Aparte, sí, y todos terminaron enriquecidos, ojo. Sí, no, en Guita le fue bárbaro. Sí. Yo, por ejemplo, hablé acá de Rucci, a diferencia de los gordos que tenemos de Rucci, murió pobre. Igual que Tosco, igual que Agustín Tosco y Frondizi. Sí. Después Rucci, cuando murió, tenía un departamento en la calle Avellaneda de 2 ambientes, hipotecado, un auto de modelo viejo. No tuvo lo que tienen muchos de los compañeros hoy en día. Es cierto, profe. Bueno, te propongo una pausa y hablamos del último tema de este día. Vamos a homenajear y recordar a Enrique Mosconi. Sí, que ese sí fue importante para nosotros. En un día muy importante, claro, para la historia de Comodoro y de YPF Argentina. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Seguimos en el Gira Noticias, 12:36 en toda la República. Pido disculpas a la audiencia por esa apertura de micrófono indiscriminada en un momento. Sí, bueno, pequeñas dificultades. Ya parecemos es una pecueca. Bueno, otra fecha, Gerardo, que nos llega a tocar la fibra sensible a los comodorenses, era que el 16 de octubre de 1992, durante la presidencia de Marcelo Alvear, no de Irigoyen, como todos se lo adjudican, Mosconi era nombrado director general de YPF y asumía, un día como hoy asumía la conducción de una empresa que fue puntal en la historia de América Latina. Después Irigoyen Mosconi se pasó el resto de su vida explicando cómo se organiza una empresa del Estado. Ni siquiera Lázaro Cárdenas lo había logrado eso. Y duró 8 años en el cargo, del 22 al 30, era irigoyenista, Mosconi, y por eso con el golpe de Estado a Irigoyen en el 30 decide marcharse. Sí, no, pero él no lo echaron, él se fue, porque no lo querían sacar, eran conscientes los militares. Mirá. Lo que pasa es que hay una rica historia en el país, que ahora por suerte se está cambiando la imagen, ¿no? Yo hoy veo que mucha gente, especialmente, ve el ejército con otra visión, porque ve que el soldado es ese que viene con una pala o con un poco de comida a auxiliarlo, ¿viste? Ya no es la petulancia de los años 70. Y otra cosa, un día tenemos que dedicarle un espacio a muchos militares argentinos que fueron sujetos a los cuales generales como Richeri, Mosconi, Sabio, Pujato con Antártida, que entre otras cuyas convicciones, tenacidad, inteligencia, patriotismo real, Gerardo, patriotismo real, son tipos que nos enseñaron a los argentinos cómo se deben encarar las grandes empresas y cómo se puede transformar el destino de los pueblos. Y eso es una idea increíble y lo hizo. En el caso de Gerardo Mosconi, no fue un funcionario victorioso de la gran trampa militar, digamos, no es Rommel, pero fue en cambio un general que libró y venció una batalla crucial para la soberanía y el desarrollo nacional, que es la batalla del petróleo, que se la tenía que discutir a las multinacionales, Gerardo. Sí, no es menor, y en una época en donde era la disputa entre la Standard Oil con el invento del oleoducto, lo inventa la Standard Oil, y la Royal Dutch Shell, que ya estaba instalada en Comodoro, y viene este tipo... los teníamos acá, Gerardo, acá teníamos el enemigo, y sin embargo, lo que pasa es que eso es lo que teníamos con su visión estratégica, eso le permitió fijar claramente los objetivos, y obtener los resultados necesarios y crear las condiciones favorables para alcanzar el objetivo, es medio milico, ¿no? El objetivo que perseguía este militar. Y hay que decir la verdad, Gerardo, los frutos de su tarea fueron de un resultado titánico. Sí, ¿viste? Pero igual hay que decir algo, profe. Los primeros años de YPF, si uno mira la estadística, la verdad que nos empezó a ir bien en los 30 en cuanto a cantidad de petróleo producido. Lo que pasa es que fue por toda la inversión que hizo Mosconi en los 20. Exactamente. Si vos mirás, por ejemplo, los resultados fríos de la fuente escrita, la historia de YPF, pues si no, pero en Comodoro a partir del 90 comenzó la gran explotación, pero en realidad eso fue la entrega de Menem, porque toda la inversión de exploración, que es carísima, la hicieron YPF antes de la entrega que hizo este sujeto, que yo no sé cómo le pueden dar todavía micrófono a Domingo Felipe Cavallo.
ser nefastos si los hubo, Gerardo. Sí. ¿Viste? Pero... Y bueno, en ese hay que describir que los lineamientos estratégicos que fijó Berlusconi fue una obra extraordinaria. Y a pesar de eso, Gerardo, vos lo sabes muy bien, no tenía buena prensa. Acá en Comodoro, por lo menos, vos citás la fuente, vos decís, este tipo no era querido, ¿viste? Lo que pasa es que hubo un disciplinamiento muy fuerte de la clase trabajadora, una suerte de FBI, de investigar a la gente, de ver sus movimientos. Hubo restricción a la libertad, incluso a la libre circulación entre el norte y el sur. Sí, veníamos de la semana trágica del 19, de la huelga del 21, entonces hay que entender también que era una etapa donde la infiltración de izquierda y la temorización de la gente hacía que este tipo de actitudes justificable, ¿viste? Bueno, de hecho, Irigoyen cuando va, creo que en el 17 o en el 18 visita Comodoro y lo que dice es mucho extranjero. No le gustaba eso a Irigoyen. Y él es el primero... Bueno, por esa razón fue que se trajo tantos catamarqueños y riojanos, porque aún sin capacitación, porque hay que decir la verdad, buscaban gente que no tuvieran filiación partidaria ni sindical y que fuera argentina, porque es verdad, lo que pasa es que la mano de obra calificada que mandaba el petróleo no íbamos a encontrarnos mapuche, ¿viste? No, claro, ni en una provincia remota que no tenía petróleo. Entonces se hizo esto y Mosconi, cuando hablamos de patriotismo, es esto de confiar en la industria nacional, en lo que era una empresa petrolera de bandera que no existía en la época. Creo que esta es de las primeras, ¿no? Pemex es posterior. Es la primera y que se convierte en un cartel, porque tiene toda la proyección, ¿viste? Desde la extracción, la elaboración y la gestación de servicio que te vendían en servicio. Lo que pasa es que también hay que entender, cuando uno mira, por ejemplo, por un lado, la masa obrera no lo quería por el control que se hacía. Y la clase pudiente, cuyos, especialmente los diarios, que eran auspiciados por multinacionales, hay que entender que en 1907, cuando ya aparecen los primeros pozos de petróleo argentinos, en ese entonces, Gerardo, hacía 25 años que se importaba querosén, crudo y otros tipos de combustible derivado del petróleo para satisfacer la creciente demanda interna que teníamos, que era algo impuesto por el uso de motores de combustión y para la iluminación. Pero era la época en que, por ejemplo, Inglaterra no quería dejar de vendernos el carbón y un montón de monopolios que tenían con nosotros, ¿viste? Sí, es cierto. Y lo que pasa también es que estos sectores privados de Comodoro, por ejemplo, nombrémoslo, el diario Chubut estaba en contra de... Exactamente, vos es el diario Chubut y lo pone a Mosconi y a toda la administración de YPF como ogros inoperantes. Lo que pasa es que hay que ver que hay que ver lo que no se cuenta, exactamente. Bueno, es así que como hoy en día me preocupa lo que no se cuenta que está haciendo Israel en Gaza, sí. Hay que ver que en esa época que no cuenta el Chubut con respecto a otras cosas. Sí, dicen que hay demoras de 3 días en que llegue la ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Está todo trabado. Pero volviendo a esto, ¿sabés que cuando uno mira el proyecto que, por ejemplo, el diario Chubut imaginaba para el desarrollo del petróleo en la Argentina, ellos hablan de capitales nacionales privados? Él dice, tiene que haber un empresario privado nacional argentino que invierta. Y después, cuando miran el panorama, también el propio diario se da cuenta que no existe esa burguesía argentina capaz de llevar adelante. Entonces terminan un poco diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Nos tenemos que aguantar a porque ninguno de los ricachones argentinos quiere poner la plata en petróleo. Y se quejan y dicen, siguen poniendo la plata en el campo, en vez de invertir en esta industria, en vez de buscar lugares de desarrollo, siguen en el negocio, porque en el fondo son ricachones que no quieren trabajar. Y a mí me llama la atención esa opinión en la época. También lo que no dice en medio es que mi potencial auspiciante, que me pagaría muy buenas pautas, no se mete a producir económicamente con la promoción que yo le haría con mi medio de comunicación. Eso es lo que no te dice tampoco. Claro, también. Digamos, porque si vos entras a mirar la obra que damos con el tipo es poseedor de una destacada trayectoria en el ejército, que le aportó valiosos conocimientos como ingeniero civil. No era el típico milico, y era un ingeniero civil que perfeccionó en Europa.
Él en 1920, el coronel Mosconi, cuando es nombrado servicio aeronáutico del ejército, comienza a ver el primer conflicto. Ahí está la famosa frase, de que la petróleo es nuestra bandera, porque no habían permitido cargar los aviones. Sí, y bueno, y recordemos, profe, que antes de Mosconi, YPF, que no era YPF, no era la Dirección de Minas, estaba a cargo de la Marina. Claro. En el fondo también acá hay un traspaso del petróleo de la Marina al Ejército. Y bueno, cuando hablamos del poder de las Fuerzas Armadas en Argentina en esa época, es también esto. Fíjate, los militares manejaban el petróleo del país, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero repito, también es cierto que había militares, como los que nombré recién, que son sujetos a los cuales le debemos, primero que eran profesionales que se formaron, no solamente en los cuarteles, sino también en los ámbitos académicos. Pero hay tipos como, que sea Sabio, Pujato, Richeri. Yo rescato de ellos más que nada la gestión y la visión estratégica que tuvieron. Sé que económicamente no son... Lo digo porque, por ejemplo, cuando acá vinieron los gallegos a la privatización y vieron el sistema de telediscado que teníamos, ellos decían, nosotros jamás hubiéramos abierto por la Patagonia, ¿viste? Claro, el militar lo hace en función geoestratégica, ¿viste? Lo que pasa es que hay inversiones que el mercado no quiere hacer, que la empresa estatal nacional la encara y lo hace. Y otra cosa que, por ejemplo, no se toma en cuenta, como militar e ingeniero, sabía desarrollar una industria como la petroquímica nacional, que eso es lo que nunca se recuerda, ¿viste? Sí, había encadenamientos productivos que el tipo supo articular también, ¿no? Que YPF le provea petróleo a tal sector, con esto se desarrolla esto, y empezás a tener industrias derivadas. Por eso cuando vemos a este rubio gritón, que así que no solamente logró que esté de moda decir que Argentina es una mierda, ¿viste? Porque garpa decir eso, ¿viste? En el porteño garpa mucho, yo veo que es muy común. Por ahí no se dan cuenta cómo después con el tiempo se quiso explicar que YPF daba pérdidas, y llegamos a creer eso. Sí, de hecho... YPF, Entel, los ferrocarriles daban pérdidas, ¿viste? Yo no me acuerdo ahora el nombre de el que toma YPF, Galucho, no me acuerdo el nombre de el que en los 90 empieza... el boliviano... Estensoro. Estensoro, sí, muy amigo de las multinacionales. Bueno, pero... hija después terminó levantando las banderas caídas de otro movimiento, ¿eh? Sí, pero Estensoro, sacó YPF adelante y las cifras de YPF eran muy buenas cuando se hace la privatización definitiva. También tenés eso, ¿no? De golpe, estas figuras te ordenan un poco la actividad y demuestran que a veces cuando no sale bien el plan en el momento ya queremos tirar todo por la borda, privatizar y punto, y en realidad si la aguantás un poco por ahí a los 10 años ves el resultado, y para mí es este caso de Estensoro y especialmente con Mosconi era eso. En los 40 YPF brillaba, le iba bárbaro, y ves el panorama de los 20 y por ahí cuando estaba Mosconi recién se estaba ordenando y no iba tan bien en resultados, pero después se vio eso. A Estensoro le pasó algo que pasa mucho con empresas como la de este auto, que era horrible el auto, me acuerdo, el rastrojero. Sí. Había muchos funcionarios con los militares lo mandaban para que cierren una vez, y los tipos llegaban, miraban y se enamoraban del vehículo y que aumentaban la producción. Acá Estensoro pasó exactamente lo mismo, vino para darnos el certificado de función, pero que vio así que en estas condiciones se podía hacer eficiente la producción, ¿viste? Claro. Y fue lo que logró. Bueno, eso es lo que hay que resaltar. Mosconi no era querido por la clase obrera, no hay que ser iluso. Fue un tipo que tenía directivas muy claras del control social. El empleado de YPF era un empleado militarizado, ¿viste? Lleno de beneficios y derechos, pero militarizado al fin y al cabo. Pero él apuntaba con ese espíritu creativo, esa audacia, a elaborar un plan y contemplaba... El primer paso que planteaba el tipo era tipo milico, ¿viste? Consolidar una empresa que se priorizaba en acciones a través de del clásico sistema de rutas nacionales, donde estuviera YPF, disminuir los costos y lograr precios uniformes en todo el país, ¿viste? Cosa que hoy día no pasa. Y después incorporar plantel especialistas para que se formarlos
porque trajo gente que no tuviera formación de ningún tipo, y hasta hay directivas en la fuente histórica que piden que se tenga tolerancia, porque las operaciones del petróleo son peligrosas, ¿sabes? Y bueno, muchas veces los paisanos nuestros de Catamarca, de La Rioja, que hicieran a la empresa, se les daba. Y después incorporar tecnología avanzada, adquirir flota de buques tanques, un montón de cosas que tenía planteadas. Y desarrollar las redes surtidores que cubrieron todo el país. Eso es algo que hizo este general, al cual le debemos mucho de eso en Comodoro. Lo que es tremendo es que vos lees los primeros objetivos de Mosconi y entre ellos está el autoabastecimiento. Y eso es algo que lamentablemente no se logró y que supuestamente dicen que el año que viene se va a lograr con Vaca Muerta. No sé, ahí estoy como Mónica, necesito ver para creer, porque... Yo no le creo, no le creo. No, le creo porque hay muchas cosas que no se cuentan, que no está terminado, que se usa mano de obra como soldadores turcos, que hay un montón de detalles que me hacen dudar de la realidad, ¿viste? Yo hasta que no me lo muestre, no lo creo, ¿viste? Y no creo, ese paradigma no lo creo. Eso te están vendiendo, te están vendiendo humo. Lo que es seguro, profe, volviendo a Mosconi, es que en esa época este país se estaba convirtiendo en un país petrolero en el sentido de, o con petróleo, mejor dicho. Con petróleo, no éramos, nunca fuimos un país petrolero, claro. Los únicos países petroleros en Sudamérica son Venezuela y después, ahí en México, nada más. Sí, es cierto. No, pero me refiero a esto que es el reemplazo del carbón por el petróleo, el carbón inglés reemplazarlo por el petróleo y después hacer las rutas. En los 20 se empiezan a diseñar las rutas, los caminos, empieza a llegar el auto de una forma más masiva y toda esa transformación, el puntapié inicial lo da Mosconi en los años 20. Y después otra cosa, Mosconi sabía perfectamente que la empresa West India Oil Company era la única que vendía nafta de aviación, y él decía, no podemos depender de esta gente. Bueno, porque ya le habían dado muestras, viste, lo que podía pasar si no tenés autonomía. Bueno, y es el día de hoy que una amistad que tengo, lamentablemente ahora en Barcelona, se fue del país, pero su primer trabajo fue en YPF, y yo le preguntaba, ¿por qué elegiste YPF y no las otras empresas que lo querían contratar? Porque él tenía tres empresas distintas, 2 privadas y una pública YPF, y él me dice, elijo YPF porque es la única que cubre todas las ramas de la actividad petrolera, absolutamente todas. O sea, recuperación de pozos, exploración, perfilamientos, extracción, cubre todo, hasta el expendio de nafta, por eso elijo YPF. Y fíjate, es algo que ya Mosconi lo veía, ¿no? Una empresa total que cubra todos los aspectos de la actividad. Sí, yo siempre invito a que vayan al Museo del Petróleo, ahí tenemos las cartas de Mosconi, hay bibliografías muy interesantes, porque hay una cosa que también hay que entender, la rendición de cuentas que tuvo Mosconi. Mosconi con 8 millones de pesos hizo todo eso. El gobierno dio 8 millones de pesos y con eso logró hacer todo el desarrollo que tuvo, ¿viste? Claro, tremendo. Bueno, y recordar también, profe, que el peronismo un poco exalta la figura de Mosconi en la primera visita de Perón. Mosconi no era peronista, ojo. No, pero digo, la figura, ¿cuándo empieza Mosconi a convertirse en un emblema y en una figura relevante? Para mí... A partir del peronismo, porque hasta esa fecha Mosconi era resistido por todos. En los 40 empieza a ser reivindicado como uno de los pioneros, de los primeros gestores, y bueno, hoy en día llegamos a este punto en el que para mí esa pintura que está en el Huergo de Mosconi suena casi como una estampita de la nostalgia, ¿no? De una época donde Comodoro era Comodoro. Ya es otra cosa, ¿no? Ya es como la estampita del santo, ¿no? Lo que pasa es también, Gerardo, creo que Perón resultó una cosa. Cuando murió Mosconi en 1940, la cuenta del Banco Provincia de 10 pesos nada más. Claro, un tipo... Entonces, claro, el tipo entonces ahí la que tanta falta nos hace. Sí, el otro día escuchaba un vecino muy enojado con el gobierno, con todo, cree que vamos a terminar una guerra civil, está desesperado, y él me decía, todos los políticos deberían cobrar salario de docente. Y tenés varios ejemplos, incluso de militares, con esta actitud, ¿no? Esto de Mosconi que decís, bueno, sin irnos al siglo XIX, de golpe hay varios que en el siglo XX eran muy idóneos con el manejo del dinero. Yo te voy a decir la
verdad, Gerardo, la realidad histórica es otra. Un político tiene que cobrar mucho más de lo que cobra para que no lo corrompan tan fácilmente. Lo que pasa es que no lo controla nadie. Claro, sí, la Agencia Anticorrupción tiene un presupuesto mínimo y está gestionada pero por... aparte, ¿quiénes son los que integran eso? ¿Quién te integra eso? Si no está como asunto interno de la policía, no puede el propio policía controlarte a vos. Sí, no, yo conozco gente que está en la Agencia Anticorrupción, hay movimientos políticos que definen cada gesto y después la verdad que ellos mismos están mal pagos, entonces no trabajás con mucho entusiasmo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, una época, la de Mosconi, que sentó las bases de lo que sería el desarrollo petrolero y permitiría que décadas más tarde, cuando empezaban a fracasar los sistemas privados como el que tenía en Barranca Bermeja Colombia, con la Standard Oil explotando todo, o el que tenía Venezuela, de golpe empezaron a ver que el modelo de empresa estatal en el largo plazo era mejor y le dejaba más plata a la gente y un petróleo más accesible para cargar de combustible el auto y tener abastecimiento, ¿no? Sí, exacto. Bueno, profe, te mando un abrazo y nos reencontraremos mañana